Yo ayer realmente me desayuné con el festival, ya que está tan de moda la palabra, ¿no? De cifras que saltaron en la tarde en relación a la gestión presupuestaria de Felipe Guevara. 200 millones. ¿Qué clase de zumba vale 200 millones? O sea, ¿quién daba la clase? ¿Jennifer López? O sea, yo de verdad les pregunto porque... Joaquín Cortés. O sea... Oye, ni Rodrigo Díaz, que es el campeón de la zumba chileno, hace unas clases tan caras como esa. Entonces, ese es solamente un ejemplo de la denuncia que usted realizó ayer. Son cifras no del programa, son cifras que están en la denuncia que usted realizó. A ver si nos puede dar un breve contexto respecto de los gastos a nivel de intendencia en ese momento. Y luego vemos una nota que nos va a dar una mirada más general para bajar acá y discutir en el... Y que la gente sepa que es la misma persona que es el ex delegado presidencial Felipe Guevara, de la cual estábamos conversando. Sí. Mira, a ver, el asunto es muy sencillo. Nosotros asumimos en julio y nos encontramos con 20 proyectos aprobados casi entre la primera y la segunda vuelta, cuyos cheques se habían entregado días antes que nosotros asumiéramos. Entonces nos empezamos a revisar y detectamos en esa revisión preliminar 3 cosas que nos parecieron sospechosas. Primero, que había plagio, que habían 3 proyectos que eran exactamente iguales en todo, en cronograma, en la comuna, en el domicilio. Es raro si eran 3 organizaciones distintas que eso ocurriese. Segundo, nos llamó la atención de que el mismo gobierno regional había objetado esos proyectos y así todos habían entregado los cheques, cosa que es bastante irregular. O sea, ellos mismos habían dicho que eran malos los proyectos. O sea, una jefa de división había dicho por escrito, devuelto estos proyectos diciendo acá hay un plagio, no se pueden aprobar y se aprobaron igual. Ah, mire. Y en tercer lugar, que nos pareció sospechoso, es que se repetía, eran supuestamente 3 organizaciones distintas, se repetía el mismo nombre del tesorero en 2 de ellas y que era la misma persona que era presidente de la tercera. Y lo más increíble es que los directorios eran puros familiares. O sea, parecía árbol genealógico más que organigrama de organizaciones. Eso fue lo que descubrimos preliminarmente. Dimos instrucción de paralizar la ejecución, mandamos los antecedentes a la Contraloría y después nos enteramos que además había sobreprecio, que además a la misma empresa, a una de esas organizaciones le habían entregado un proyecto en abril por otros 500 millones de pesos. Entonces, esto pasó de sospechoso a claramente irregular. Claro, había una serie de relaciones personales también entre quienes licitaban, organizaban y entregaban la árbol genealógico. Mira, una cosa, pero... Era una empresa familiar. Vamos a ver la nota. Una pyme familiar, como Claro, le dicen, una pyme familiar. Una nueva denuncia vuelve a poner al exintendente de Santiago, Felipe Guevara, en el ojo público. Cada vez que levantamos una piedra, descubrimos algo que es irregular y una tras otra vamos haciendo las denuncias a la Contraloría y a partir de ahora también a la Fiscalía. La nueva administración regional encabezada por Claudio Orrego ingresó un oficio a la Contraloría donde denunció la transferencia de una millonaria suma de dinero para la realización de proyectos deportivos masivos. 500 millones en zumba y en spinning es algo que yo no he visto en toda mi vida funcionaria. Y en ese contexto, nosotros empezamos a investigar. Una investigación que indagará hechos cuestionables ocurridos durante la administración de Guevara y que busca perseguir a los autores de estas irregularidades. Denuncias MG. Zumba, spinning y entrenamientos funcionales son los proyectos que hoy ponen al exintendente de Santiago, Felipe Guevara, en la mira. Una denuncia presentada por el gobernador regional, Claudio Orrego, pide investigar transferencias irregulares que se hicieron para la realización de eventos deportivos. Nosotros hace unos 3 meses, un consejero regional nos pidió que le entregáramos un informe de una serie de proyectos aprobados hacia el final del mandato del exintendente. Y dentro de esa investigación detectamos 500 millones en zumba y en spinning, es algo que yo no he visto en toda mi vida funcionaria. Y en ese contexto nosotros empezamos a investigar. Los gastos aprobados para los eventos deportivos eran de 200 millones para Zumba regional, 150 para spinning y 150 millones para entrenamientos funcionales. Y segundo, que nos dimos cuenta que había un sobreprecio evidente
entre lo que se había aprobado, 200 millones en spinning o en zumba, y lo que costaba en el mercado. Solamente para que tenga la gente una idea, un gimnasio, o sea, una clase de spinning costaba lo que en el mercado vale 4 a 8 meses de gimnasio. O una clase de zumba, el precio del instructor por hora era 7 veces más caro en el proyecto aprobado que en el mercado real. Los precios que nosotros manejábamos eran un valor hora entre 10.000 y 20.000 pesos. ¿Ya? Ahora, yo tengo entendido que hay otros eventos donde se puede cobrar un precio mayor, pero también depende de la especialización del profesor, de las certificaciones, de si el evento también se anima o no. Entonces, también los valores podrían llegar a un precio aproximado de 40.000 pesos la hora. ¿Ya? Ahora, creo que el valor sería un poco elevado para un profesor que fuera como estándar dentro de lo que está en el mercado. Además de los sobreprecios, se dieron a conocer irregularidades entre las entidades responsables de los proyectos masivos. La ONG RCKLT, la Corporación Patrimonial Historias Nuestras y la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida. Las entidades a las cuales tú apoyas en el gobierno regional no pueden estar relacionadas entre sí. Tienen que ser entidades distintas. Sobre todo cuando estamos hablando de sumas de 200 millones de pesos, 150 millones de pesos. Bueno, resulta que en esta ocasión nadie hizo el análisis genealógico. Entonces hay una persona que es tesorero de 2 de las organizaciones y presidente de la tercera. Y además los directores son todos miembros de una familia. Intentamos contactarnos con las organizaciones denunciadas, pero al momento de llegar a las direcciones que indican en sus portales, nos encontramos con la sorpresa de que eran residencias e instituciones universitarias y nada tenían que ver con ellas. ¿Usaron direcciones falsas? Además, descubrimos algo bastante grave, que es que esa misma persona había recibido ya un proyecto de 500 millones de pesos en abril de este año para hacer reciclaje en las cárceles. 500 millones de pesos. Esto no es para construir un CEFAM, esto es para hacer capacitación en línea o presencial. Las 3 organizaciones a cargo de estos proyectos habían postulado a fondos concursables, pero fueron rechazados por el Consejo Regional. Sin embargo, según la denuncia, el exintendente les adjudicó los eventos deportivos y a un valor aún más alto del que habían propuesto en primera instancia. Lo interesante y la pregunta del millón es cómo llegan estos proyectos al escritorio del intendente. ¿Son personas que lo conocen a él? ¿Son personas que conocen a otra persona que tiene acceso a él? Porque lo que está claro es que esto no fue una licitación pública. Aquí alguien trajo el proyecto, alguien lo evaluó, alguien lo sacó de una ventanilla y lo puso a la otra de manera regular. En fin, o sea, aquí claramente hay indicios de fraude. Al intentar contactarnos con el exintendente, este no nos dio respuesta, al igual que Jorge Arcos Gatica, quien participaba en las 3 organizaciones. Aló. Aló, Felipe. Si las entidades no devuelven los fondos, nosotros los vamos a denunciar ante la Fiscalía por fraude al fisco. Porque si algo te puedo decir es que esta plata es plata de todos los chilenos. Y hay que destinarla para mejorar la calidad de vida de la gente, no para que alguien se enriquezca a costa del Estado. Y aquí, claramente, todos los antecedentes que hemos dado, hemos descubierto, dan cuenta que alguien se está aprovechando de sus contactos, de sus relaciones, para sacar grandes sumas de dinero del gobierno regional a beneficio personal o de un tercero que no sabemos quién es. Faltaban pocos días, creo que menos de una semana, para que cambiara de la intendencia a la nueva gobernación. Fue entre medio de las elecciones y dice, bueno, hay que aprobar estos fondos. No se les da un detalle a los consejeros del desglose de los costos y se les insta a aprobar. Y si no es por el actual gobernador que detecta esto y que manda este requerimiento a Contraloría, esto hubiese pasado rápido y no sabemos, por ejemplo, cuánto esto se podría repetir en el pasado. Y hay un problema de cómo se aprueban estos fondos, y de cómo de la poca estructura de transparencia. La denuncia que se encuentra en la Contraloría indagará los hechos y con suerte recuperarán los fondos regionales que se pusieron a disposición de eventos deportivos que ni siquiera se llevaron a cabo. Claudio Rego, ¿quién me explica que una clase de zumba cueste
por sesión 300.000 pesos para una persona. Es como que yo pagara 300.000 pesos por una clase. Esto es despilfarro puro y duro. Bueno, ese era el caso del spinning, ¿eh? El caso del spinning, una clase de 300.000 pesos. No te lo puedo creer, pero una clase para una persona. Para una persona. Eso equivale... Eso vale un gimnasio todo el año. Bueno, casi todo el año, nosotros calculamos 8 meses. 8 meses. Un gimnasio bueno. Mira, déjame darte un par de ejemplos más. Cada sesión masiva de Zumba, que además no se podía realizar en pandemia, estaba valorada en 6,7 millones de pesos. Perdón, 16 millones de pesos. ¿Qué? Una sesión de Zumba. Una sesión. La persona del reportaje hablaba de 40.000 pesos, quizás 100.000 pesos. Si fuera Rodrigo Díaz, probablemente alguna luca más, pero 16 millones de pesos por sesión de Zumba. No te lo puedo creer. Y lo peor, solamente el dato que yo lo decía ayer en otro programa, decía, mira, una página web costaba, de acuerdo a este programa, 18 millones de pesos. Esto no es la página web de la NASA. Aló. Es una página web para un proyecto deportivo que tiene 12 eventos en el año. 18 millones de pesos. ¿Sabes qué pasa? Yo hice página web para mi campaña que me costaron 400.000 pesos. Entonces, de verdad, el sobreprecio que lo detectamos después de las primeras irregularidades es tan burdo, es tan escandaloso, que de verdad a mí me hace pensar de que aquí hubo una intencionalidad de defraudar al fisco. No se ha materializado todavía porque tenemos parado el gasto de las platas. Y no lo han pagado todavía, no ha llegado. O sea, por lo menos dimos la instrucción de que no se ejecutaran y estamos a la espera de la Contraloría para declararlo ilegal y pedir la devolución de los dineros. Estas empresas que prestaban estos servicios, además, ¿eran parientes del intendente? Mira, no. No, entre ellos. Entre ellos. Supuestamente eran 3 organizaciones distintas que además no tenían nada que ver con el giro deportivo. Una era especialista en reciclaje, la otra era especialista en cultura y hacía spinning, y la tercera sí tenía que ver con pesa. Y estas 3 eran parte de un mismo grupo familiar que ya había recibido en abril otro proyecto asignado directamente por las autoridades de 500 millones de pesos para hacer reciclaje en cárceles. Entonces tú dices, 1.000 millones de pesos en menos de 4 meses a un mismo grupo familiar es sospechoso. ¿Sabe qué pasa? Usted lo dijo en la nota, si esa plata fuera para un CEFAM, si esa plata fuera para que las personas tengamos mejores calidad de vida, pero esto es plata que se va para el bolsillo de alguien porque no tiene ningún sentido. Pero a mí me interesa la responsabilidad política, la importancia de que los intendentes, los alcaldes, los delegados, si en el fondo durante sus periodos se cometen estos abusos, paguen con su propio patrimonio, que es, por ejemplo, lo que hoy día se está intentando hacer con la exalcaldesa en Viña. O sea, ante el error, la autoridad política que asuma. O sea, mira, aquí hay distintos tipos de errores, o responsabilidades, más que errores. La responsabilidad política del que permite que estas cosas ocurran, inclusive siendo benevolente de que no sabía toda esta antimaña, bueno, tenía el deber de haber al menos fiscalizado y haber visto. Si una funcionaria dependiente de él le dice estos 3 proyectos son plagio. Es que por eso. ¿Cómo insiste en los mismos proyectos? Este es lo primero. Y nadie dijo esta clase de Zumba es demasiado cara, porque ya usted dice, una funcionaria se dio cuenta que era era un plagio. Era un plagio, eran 3 proyectos iguales. Y nadie se fijó en el sobreprecio que es tan evidente. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que el sobreprecio tú lo haces cuando haces como un doble clic, porque cuando tú dices proyecto de 200 millones de pesos y tú dices, claro, si son 50.000 personas, quizás se justifica. Ahora, estábamos en pandemia, eran lejos los proyectos más caros que se habían aprobado. Entonces, a lo menos, yo siempre digo por intuición, uno dice, voy a fiscalizar los proyectos más caros. En este caso, además, proyectos que, no sé, mira, los proyectos que financia el gobierno regional para organizaciones sociales, que lo vamos a discutir mañana en el Consejo, son de 20 millones de pesos, de 15 millones de pesos. Y de repente te sale un proyecto más o menos en el mismo giro, por 200, a lo menos haga un doble clic y dice... ¿En qué se va a gastar la plata? Como decía José Antonio, esto quizás tiene que ver con, no sé, contrataron a un personaje internacional para hacer la clase. Jennifer López. Oye, y la Contraloría, Claudio Rego, la Contraloría no entra acá, no revisa esto. ¿Quién es el que fiscaliza? ¿Quién es el que hace una revisión de esto cuando se está en pleno desarrollo de estos programas? Este tipo de proyectos no pasan preventivamente por la Contraloría. Ahora, nosotros le pedimos al Contralor, nosotros hemos firmado estos primeros 6 meses, producto de este tipo de cosas y también lo de la empresa Lima, hemos firmado ya 3 convenios con la Contraloría, Chile Transparente y la Unidad de Análisis Financiero
para crear mecanismos de denuncia anónima que hoy día no tenemos. Pero esto no pasa hoy día porque se hacía ex post. Entonces, por ejemplo, la Contraloría hoy día está haciendo auditoría de estos proyectos, pero ex post. Ya los cheques están entregados. Si tú no hubieses sido elegido gobernador o no existiera la figura del gobernador, no hubiéramos sabido esto. ¿Qué ha pasado? Pero es que aquí ha pasado piola. O sea, mira, los cheques estaban entregados 4 o 5 días antes que yo asumiera. Pero entonces, si yo no asumo y no doy instrucción de paralizar, se habrían gastado los 500 millones de pesos de Zumba. Aquí estamos frente a una situación que parece ser un déjà vu, porque esto ya, podría estar aquí cualquier alcalde o algún gobernador o algún delegado o algún seremio, porque acá pareciera que hubiese una suerte como de latifundismo financiero estructural, donde hay un señor que decide como quiere, donde quiere, pasa cheque, recibe cheque, el polideportivo, el curso de no sé qué, la ex alcaldesa Barriga que hacía peluche, o sea, aquí ya es la cueca en pelota, déjeme decirle, con el tema de las platas públicas, siendo bien honesto, ¿eh? O sea, parece que como las platas del Estado son del Estado, al final no son de nadie, y como no son de nadie, las puedo usar a mi antojo. Entonces, lo que yo quiero saber, y lo que mucha gente se pregunta en su casa a esta hora, es que aquí tenemos actos individuales, es decir, servidores públicos que han traspasado el límite presupuestario, decidiendo, no necesariamente robándose la plata y llevándosela para comprarse un auto, sino que decidiendo sin criterio la utilización y la gestión de los recursos, o, sumado a eso, tenemos un sistema institucional que es absolutamente vulnerable y que permite que cualquiera decida cualquier cosa en relación a los fondos públicos, porque es que ya es demasiado, ¿me entiendes? Mira, ¿sabes lo que uno cuando ve este tipo de casos tiene la tentación de decir entonces cero discrecionalidad? ¿Ah? Que tampoco es bueno. O sea, tú me preguntas a mí, ¿sería bueno que el gobierno regional le pudiera dar una subvención al Hogar de Cristo, a la Fundación Cristo Vive, directamente por un año? Yo creo que sí. No tendría por qué ser necesariamente por un concurso. Pero la pregunta es si el sistema es lo suficientemente transparente para que otros ojos, periodísticas, sociedad civil, puedan fiscalizar. O sea, mi declaración de intención como gobernador, es decir, yo quiero que todo lo que haga mi gobierno regional esté en un portal fácilmente detectable. Oye, Claudio, porque probablemente... Pero eso debería ser obligación. Es que probablemente para hoy día tenemos una ley de transparencia que te obliga a entregar información si te la piden. Yo digo al revés. Todo debería estar en la web, salvo que fuera extraordinariamente privado. Es que probablemente... Como el financiamiento de las campañas. Por ejemplo, porque probablemente para la ex alcaldesa Barriga, la pongo como un ejemplo, los peluches eran algo súper necesario. O la cara un auto. Para el señor de San Ramón, el polideportivo, o sea, si el sistema descansa en el criterio de cada autoridad, mejor cerremos por fuera y que cada uno se lleve la cartera. Hay un consejo municipal que tiene que aprobar lo de los peluches. Bueno, pero ¿dónde estuvo el consejo? Bueno, pero por eso hoy día hay una acción interpuesta por el alcalde Bodanovich. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Ahora, pero yo creo que Antonio, yo me quiero hacer cargo de los temas estructurales. Yo creo, por ejemplo, esto existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una ley que se llama el whistleblower, el que toca el pito. Es decir, donde hay un mecanismo formal establecido por ley, donde funcionarios de la administración y también terceros pueden hacer denuncias anónimas de actividades sospechosas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tú no tienes por qué. Hoy día se dice, si sabes de un delito, anda a los tribunales. Bueno, pero para poder comprobar un delito hay que hacer el Ministerio Público. Delito, claro. Pero si yo veo que el encargado de adjudicaciones de un municipio o del gobierno regional cambia su auto de un auto del 2013 por un Audi último modelo, me parece sospechoso. Y ahí puedo tocar el pito. Ahí puedo tocar el pito. Ojo, o que tiene 5 horas extras diarias, todos los días, trabaja 11 horas Pero lo diarias. importante es que tú puedas denunciar cosas sospechosas, Claro. que no tenga que ser delito, porque si no, la gente se inhibe porque no quiere injuriar a alguien. Yo no voy a decir, oye, tú, Diana Boloco, cometiste un delito, pero sí puedo decir, esta actividad de la Diana o del gobernador es sospechosa, ¿quién la investiga? Eso debiera ser, José Antonio, un proyecto de ley que estableciera estos mecanismos. Nosotros los vamos a hacer igual en el gobierno regional metropolitano, pero como dice José Antonio, porque nosotros queremos hacerlo, no es una obligación legal. Claudio. Y yo creo que debería ser. Debería ser la Paulina. Sí, Claudio Rego, déjame interrumpirte un poco, porque es muy difícil, por ejemplo, en las municipalidades cuando los concejales quieren denunciar. A veces se pasan todo el mandato del alcalde tratando de denunciar a la Contraloría, pero los tiempos son distintos. Miren,
solo para que nos hagamos ponerle un poquito más de pelos a esta sopa, estábamos hablando de la denuncia en los tiempos en que Felipe Guevara estaba en el cargo como delegado presidencial. Hoy día ya no, pero pongamos esto en contexto porque Felipe Guevara hoy día está siendo investigado en distintos elementos y vamos a ir comentándolo. Felipe Guevara hoy día, solo en la Contraloría, están viendo recursos públicos otorgados a corporaciones cuando él estaba en la municipalidad de Lo Barnechea, esas municipalidades con mucha plata. Entonces se pidió que se indagara cómo se distribuyó plata en estas corporaciones que ya sabemos que, por ejemplo, en Vitacura son platas que son nada de transparentes. Lo que pasa es que las corporaciones no son millonarias. Miren, esto es súper importante, y esto es un elemento que tenemos que empezar a considerar en distintas comunas. Cuando era alcalde se está investigando las donaciones de una minera que es Anglo American, escuchen, por 2.700 millones de pesos. Cuando hay mineras cerca de las municipalidades, muchas veces estas mineras ponen plata, pero luego las mismas municipalidades tienen que dar su opinión respecto de proyectos que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Entonces, esa plata que es tanta, muchas veces coarta el ejercicio de las comunas. Escuchen acá. Y esto lo denunció usted mismo, Claudio Rego. Cuando era intendente Felipe Guevara, y ahí él sale del cargo, o sea, le costó la salida del cargo, yo me acuerdo de y después de eso no lo hemos podido ver ni encontrar, eventuales falta a la probidad por un contrato de 6.700 millones cuando eran intendente, y este contrato se lo ganó, entre otras personas, su hermano por un polideportivo en La Granja, Claudio Rego, que ahí está votado, entiendo yo. Votado todo. ¿Así es? ¿Sí? Hoy, eso da tanta rabia, esa imagen, Claudio. Imagínate, este era un polideportivo en la población San Gregorio, de la comuna de Naranja, una de las más pobres de Santiago, que era un sueño. Era un polideportivo y una piscina temperada, que estaban los recursos, la empresa queda votada, y porque la empresa abandona la obra, nos enteramos que uno de los socios que concurría en ese contrato era el hermano del entonces ¿Y ese intendente. contrato lo firmó Felipe Guevara? Efectivamente. En su calidad de intendente. Esa es la razón por la cual hicimos la denuncia. Si no lo hubiera firmado él, no habría habido ningún tipo de denuncia que imputarle. Pero y está votado, eso no se puede exigir a la empresa, aunque sea del hermano del estamos que sea, cobrando, que ya se cobraron las boletas de garantía, se está liquidando para efecto de poder pagar a los trabajadores, y vamos a tener que reevaluar el proyecto, pasar nuevamente por el Consejo Regional, conseguir nuevos fondos y hacer una nueva licitación. O sea, va a salir más caro y se va a demorar el doble. Sobre la base del mismo Felipe Guevara, que sería muy bueno poder contactarlo y tenerlo acá, hay una denuncia que está en el Ministerio Público, ya no es solo Contraloría, que está en el Ministerio Público por el no pago publicitario de 1.100 millones de pesos. Estas paletas gigantes que usted ve de publicidad, que era plata que iba a entrar a la municipalidad, no se ha cobrado, y no es nada menos que 1.100 millones de pesos. Vamos a ir a la próxima lámina. ¿Sabe por qué? Porque miren, hubo una denuncia por parte de un concejal que decía que Felipe Guevara utilizó equipos, financiamiento interno de la municipalidad para su campaña a la reelección como alcalde. Entonces esta persona hizo una denuncia, un señor Ward. ¿Pero qué hizo la alcaldía en esa época? Puso recursos de protección, recursos en nulidad, frenó la investigación. Y hoy día el nuevo alcalde de Lo Barnechea dice: ordeno desistir del recurso de casación para que la Contraloría pueda investigar. Entonces, cuando usted dice, Claudio, dice, bueno, es que la Contraloría puede investigar, o no, hay tantas herramientas para ponerle palitos a la poca transparencia que nos están costando esta pérdida de plata. Yo no estoy diciendo que se haya robado la plata, no tengo idea, pero la poca transparencia, que es un costo alto, porque lo que no queremos es más corrupción, y yo creo que los frenos no están puestos bien hoy día. Mira, a ver, yo creo que claramente en este caso, por lo menos el que me tocó a mí, yo no estoy haciendo una acusación individual a la persona del exintendente, porque hay que investigarlo. El hecho es que se aprobaron proyectos a organizaciones relacionadas de manera irregular, familiares, con un evidente sobreprecio, y además que ya habían sido beneficiadas anteriormente. O sea, se concentra... Eso me parece a mí que no solamente es sospechoso, sino que es un indicio de actividades fraudulentas. Ahora, yo no soy juez. Eso es el intendente, ¿no? Bueno, que da la firma final. Evidentemente, si se comprueba todo lo que hemos dicho, y que está a la luz de la gente, porque los proyectos están ahí, la gente los puede ver. O sea, 300.000 pesos por persona para una clase de spinning.
200.000 pesos por persona para una clase de Zumba. No, bueno, no, son cosas que la gente va a tener que explicar y yo no sé cómo la organización dice, no, es que me lo aprobaron así, entonces no es mi responsabilidad. No, pues. El principio de buena fe establece que usted va a cobrar lo que de verdad cuesta y no se va a enriquecer ilícitamente a costa del Estado. Alguien decía ayer, esto es como para zumbarse al Estado. Bueno, así parece. Efectivamente, había un intento de ocupar, ya sea contactos personales con algunas autoridades y los recursos públicos en beneficio de no la comunidad, sino un grupo reducido de personas. Qué rabia.